Pues buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a esta séptima sesión del curso que se llama Presencia de las mujeres en distintas disciplinas, causas y consecuencias de su ausencia. En esta séptima sesión es Mujeres en la Antropología y Sociología. Les quiero presentar a Paloma Bonfil, quien va a dar esta sesión. Paloma tiene una larga trayectoria muy interesante. Paloma Bonfil Sánchez, que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo también, es licenciada en Historia con especialidad en Etnohistoria y maestra y doctora en Desarrollo Rural. Coordina actualmente, está como coordinadora nacional de antropología en el INAH y en el ámbito académico se ha desempeñado como docente en los cursos del PIEM del Colmex, en Flaxo. Coordinó la línea de investigación del proyecto Programa de Estudios Microeconómicos y Sociales Aplicados del GIMTRAM, con 3 generaciones de becarios y la línea editorial subsecuente con la publicación de 6 títulos. Fue coordinadora de proyectos de investigación, acompañamiento y formación del GIMTRAM y ha trabajado también en otras instituciones como directora de fortalecimiento de capacidades indígenas en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2000-2007, consultora para instancias federales y estatales de la mujer, consultora para organismos internacionales como UNIFEM, ONU Mujeres, UNICEF, OIT, CEPAL, PNUD, UNFPA y UNESCO. Entonces tengo el gusto de darle entrada a Paloma Bonfil Sánchez para esta presentación y que nos platique qué es lo que pasa con las mujeres en la antropología y la sociología. Paloma, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues primero que nada, yo quiero agradecer la invitación de la UNACH para estar hoy, esta tarde con ustedes, compartiendo pues, una reflexión sobre el papel y la invisibilidad de las mujeres en las ciencias sociales en general y en las ciencias antropológicas en particular. De eso va a tratar mi presentación. Por favor, si tienen comentarios o preguntas, háganmelo saber y las vamos abriendo en el camino. Bueno, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que va a estar guiando mi trabajo con ustedes hoy. Está muy rarito y muy voluble mi internet, espero que no tengamos mayores oponcios en esta tarde, pero bueno, de verdad un gusto estar con ustedes. Entonces, pues, sin más, empezamos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, yo voy a conversar con ustedes a partir del papel de las investigadoras, de las científicas en un campo genérico que serían las ciencias sociales, pero aquellas que están relacionadas con lo que conocemos como el trabajo de campo. Es decir, ese desempeño académico que requiere para generar conocimiento y para hacer la práctica académica, estar en contacto con distintas poblaciones y con diferentes sectores de la sociedad. Entonces, bueno, yo quiero primero situar mi charla con ustedes en el tema de la invisibilidad, porque no vamos a hablar hoy solamente de las mujeres que no vemos, que no se han valorado suficientemente, cuyo trabajo no se ha reconocido totalmente, sino también de un problema que a lo mejor ustedes ya trataron en sus sesiones anteriores y que tiene que ver con, digamos, la categoría, llamémosle, relativamente inferior de las ciencias sociales frente a lo que conocemos como las ciencias exactas. Es decir, todavía en nuestra época, hablar de ciencias sociales en algunos espacios requiere legitimarlas como campos de conocimiento válidos. Es decir,
como campos en los que se construye una información y se lee un dato que sirve a la sociedad. Y eso ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, un primer marco de invisibilización para las mujeres que trabajan en las ciencias sociales y antropológicas es este. Ya de por sí, las ciencias sociales están, llamémosle así, minorizadas. Por otro lado, tenemos pues el tema que ustedes ya han revisado en las sesiones anteriores sobre cómo por diferentes razones, pero básicamente por la construcción del campo científico como también un mecanismo patriarcal, lo que tenemos es una larga historia de invisibilidad de las aportaciones de las mujeres en materia científica, sea en ciencias exactas o en ciencias sociales. Y bueno, luego, pues en esas gradaciones de invisibilidad, tenemos también lo poco, cada vez es más, pero lo poco que se ha visto el trabajo de las mujeres en la construcción de un campo de conocimiento como el de las ciencias sociales. Y finalmente quiero entrar también al tema de las mujeres como tema de investigación. Entonces, en todos estos ámbitos que están interrelacionados y que podemos ir viendo en distintas gradaciones, vamos a encontrar un mecanismo de invisibilidad. Entonces, bueno, para entrar entonces primero con el tema de las ciencias sociales, pues nosotros lo que vamos a ver y lo podemos observar, por ejemplo, en las convocatorias para becas, en la apertura de plazas, en la asignación de presupuestos académicos, en el reconocimiento, digamos, público, no de la actividad científica. Lo que vamos a encontrar es, pues, que hoy por hoy todavía, en muchos espacios, las ciencias sociales siguen pugnando por su legitimidad como ciencia. Entonces, ya sabemos, y esa es la materia de este seminario, que pues realmente los aportes femeninos al desarrollo de las ciencias, de las ciencias en general, pero en las distintas disciplinas es poco conocido, ¿no? Lo que podemos, además, pues podemos tenerlo como una percepción, pero ya hay datos que nos muestran eso, ¿no? De acuerdo a un estudio del Banco Mundial de hace poco, ¿no? De hace 5 años, lo que tenemos es que solo casi la tercera parte, digamos, de los investigadores e investigadoras a nivel mundial son mujeres. Eso es un dato de la UNESCO. Es decir, tenemos que, a pesar de que las mujeres son como la mitad de la población, en el ámbito académico de la investigación representan una tercera parte, poquito menos incluso. Por otro lado, pues en esto, y ya estamos hablando de que cada vez hay más y hay más número de mujeres, pero lo que estamos viendo es que en los últimos 200 años, ¿sí? El desarrollo de las ciencias sociales ha tenido que enfrentarse con la idea de lo que conocemos como ciencia y con la idea de lo que se reconoce como científico. Es decir, cuando hablamos de ciencias exactas, muchos de ustedes seguro van a tener mucho más claridad que yo sobre esto, porque sé que vienen de distintos espacios académicos y muchos de ustedes pues seguramente pertenecen a estas disciplinas. Existe lo que conocemos como el método científico, es decir, tenemos un acopio de información que es comprobable, que genera, digamos, que se reitera y nos permite establecer lo que podemos catalogar como un descubrimiento, un conocimiento o una información probada. Eso no es tan sencillo en las ciencias sociales, porque, digamos, el método científico en las ciencias sociales, y podemos hablar de la historia, del derecho, de la antropología, de la sociología, de la filosofía, el método científico es diferente. En la medida en que estamos trabajando con la cultura, con la sociedad, con la materia humana, no podemos encontrar como verdades únicas, no podemos encontrar datos que no puedan relativizarse y tenemos siempre que estar poniendo la información en contexto. Entonces, en ese sentido, el método científico de las ciencias sociales es un poco divergente del método científico
que usamos para generar datos duros. Y eso ha sido también una de las críticas más fuertes que se han hecho a las ciencias sociales o a las disciplinas sociales para considerarlas ciencias. Todavía hoy, por ejemplo, un área de conocimiento como la psicología no se considera ciencia. Y el que no se considere implica, por ejemplo, que no hay becas, implica que hay pocos, digamos, apoyos institucionales para desarrollar ese campo. Entonces, hay, digamos, esta lucha por la legitimidad del conocimiento social como científico es algo que está vivo, que está presente. Entonces, en esa medida también, pues estas disciplinas han sido consideradas como conocimientos, pues si no adjetivos, pues sí por lo menos no sustantivos, ¿sí? Porque además, pues se considera que se construyen desde una perspectiva totalmente subjetiva. Y bueno, como ustedes saben y podemos revisar en la historia de la ciencia y en la filosofía de la ciencia, pensando la ciencia como las matemáticas, la química, la física, etcétera, la astronomía, también vamos a ver que la construcción de conocimiento en lo que conocemos como ciencias exactas pasa también por creencias, por momentos, por etapas del desarrollo cultural, de la ideología de las sociedades. Entonces, en ese sentido, pues, este es el primer plano de invisibilización del trabajo de las mujeres en el campo de las ciencias sociales, o sea, la minorización de las disciplinas que se ubican en este campo. Entonces, en ese sentido, pues vamos al otro punto, que sería por qué o cómo podemos establecer que las aportaciones de las mujeres también están siendo invisibles en el área científica, digamos, ¿no? Entonces, hoy, como en otras cuestiones, pues tenemos más información, cada vez más afortunadamente, de las aportaciones que las mujeres han hecho a las ciencias duras. Entonces, bueno, ya ustedes han visto en las otras sesiones cómo se produce y en qué medio se produce también como la marginación de la producción científica de las mujeres. Y también sabemos por las investigaciones que se han hecho sobre mujeres en la ciencia que realmente ha habido una invisibilización. Es decir, no es que hayan participado menos o que no hayan participado o que haya sido como tangencial su aporte, sino que ha habido un movimiento, pues llamémosle casi explícito y casi como a propósito, de invisibilizar las aportaciones de las mujeres. En la historia sabemos de mujeres en diferentes campos que incluso han tenido que adoptar nombres de varones o que han sufrido, por ejemplo, sus descubrimientos y sus aportaciones sean apropiadas por hombres para ser presentadas al público. Y esto ocurre no solo en la ciencia, también ha ocurrido en el arte y en la literatura. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estamos viendo que la producción de las mujeres en las ciencias sociales también está invisibilizada, ¿no? En ese sentido, sin embargo, a diferencia de lo que pasa con las ciencias exactas, no tenemos muchos estudios que nos den como datos y ejemplos concretos, hay muy pocos, de cómo opera esta invisibilidad, la desigualdad de las mujeres para acceder al campo de las ciencias sociales y también las diferentes formas en que se manifiesta esa desigualdad, que puede ser desde ¿qué les diré? Como la ocupación de plazas en centros académicos, la dirección de centros y espacios de producción científica, el reconocimiento público, el acceso a premios y reconocimientos, etcétera. No tenemos muchos datos sobre eso y en México poco menos, ¿no? Sin embargo, pues sí, en las últimas décadas, como les iré contando, pues han aparecido una serie de iniciativas, incluso propias y en redes, digamos, en forma de red y de red social, para ir construyendo la información sobre lo que hacen las mujeres en las ciencias sociales. Entonces,
bueno, ante esta invisibilidad de las mujeres en el campo científico, pues esta invisibilidad ha sido una preocupación. Tan así que la ONU estableció un día que llamó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una fecha, una efeméride reciente, pues un poco para llamar la atención. En primer lugar, en estos aportes de las mujeres a la construcción científica, y en segundo lugar, pues para promover que las nuevas generaciones se interesen por estos campos, es decir, como ir cambiando también los parámetros de género que excluyen a las mujeres de los campos académicos. Entonces, sin embargo, también en la ONU, la idea de la inserción o del Día Internacional de Mujeres y Niñas en la Ciencia está pensada desde las ciencias naturales, exactas, duras, etcétera, y no tanto desde las humanidades o las ciencias sociales. Entonces, estamos hablando de unos mecanismos que nos siguen ofreciendo, digamos, una diferenciación de los espacios y las actividades que por género deberíamos ocupar. Entonces, bueno, con los datos que se han venido recabando en distintos espacios sobre la participación de las mujeres en la producción científica, pues lo que sí vemos es que cada vez hay más, es decir, cada vez hay más mujeres. Por ejemplo, en México, la información que tengo es siempre o casi siempre sobre pueblos indígenas, pero en México solamente 2 de cada 100 personas que se reconoce como indígenas entran a la universidad, pero de esas 2 personas de cada 100, la mayoría son mujeres, es decir, tenemos más académicas indígenas que académicos en nuestro país. Y eso quizá pudiera extrapolarse a otros sectores de la población. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres que están como calificándose en educación superior y en distintos campos de conocimiento, pero de todas maneras su trabajo todavía no es suficientemente visible. En el caso de las ciencias sociales, no tenemos, al menos en nuestro país, un mecanismo que valide, que legitime, que invite a niñas y a jóvenes a participar en la construcción, digamos, de estos campos de conocimiento, ¿no? Entonces, se sigue en ese sentido reproduciendo, como les había dicho hace rato, se sigue reproduciendo, pues esta idea de que las ciencias sociales y las humanidades son como adjetivas de las ciencias exactas. Entonces, bueno, es un proceso que es nuevo, es un proceso en construcción y es un proceso que lentamente pues, va a ir cambiando paradigmas y estereotipos, pero que hoy pues, todavía vemos en sus inicios, ¿no? Estamos ante una conciencia cada vez más grande y a mí me parece súper interesante un seminario como este que pone el acento en, bueno, pues ahí están, pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿En qué campos? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos que se siguen reproduciendo para que las mujeres estemos como tras bambalinas casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa conciencia que se está generando, pues todavía, como les digo, pues es muy nueva y estamos viendo la construcción de los caminos para hacer visible este trabajo, ¿no? Entonces, pues en el caso de las ciencias sociales, las mujeres que trabajan en estos ámbitos, pues todavía tienen que enfrentar, además de las barreras de género, de los estereotipos, de los techos de cristal, etcétera, pues tienen que enfrentarse con esta devaluación relativa de sus campos de trabajo, ¿no? Tenemos que, pues esto tiene que ser como, o debería ser un punto a desarrollarse en el campo de la historia de la ciencia, que también es una rama de la historia pues, relativamente reciente, de 100 años, que a pesar de que tiene todo ese tiempo, ha trabajado muy poco en términos de lo que, pues de lo que producen las mujeres. Y casi nadie, ni hombres ni mujeres, ni historiadores de las ciencias, ni filósofos de las ciencias, han escrito
o han indagado sobre cómo participan y cómo han construido las mujeres, pues, filosofía, antropología, literatura, sociología, historia, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos datos que se recabaron a propósito de un estudio sobre la aportación de las mujeres en los campos de las ciencias sociales en Colombia. Pero hay algunos datos que podrían, digo que son generales y que pueden ser como viables, digamos, aplicables a nuestra realidad. Por un lado, lo que encontramos es que aunque tenemos como un crecimiento en las matrículas de mujeres en el nivel universitario, mientras más se avanza en el nivel educativo, menor es el porcentaje de mujeres que se gradúan. Y eso tiene que ver también, pues entonces, con los espacios que pueden ocupar para producir conocimiento. Entonces, aquí tenemos que, bueno, son datos mundiales, perdón, de América Latina. En el trienio de 2011 a 2014, las mujeres fueron más de la mitad de los graduados o de los, digamos, de los, ¿cómo se dice? Los que entran y los egresados, perdón, de ciencias sociales, pero a nivel licenciatura. Pero a nivel doctorado, esa más de la mitad pasó al 39%. Es decir, ya no alcanzaban como mayores grados de calificación. Entonces, de lo que nos hablan estas cifras en general es de que tenemos todavía las brechas de género. Algunas de esas corresponden también pues a la edad reproductiva, es decir, las mujeres que trabajamos y que nos desarrollamos profesionalmente, siempre tenemos que combinar, bueno, si así lo decidimos, nuestra vida familiar, nuestra vida reproductiva, nuestra vida, digamos, privada con el trabajo. Y eso no siempre es sencillo y mucho menos cuando nos estamos formando. Entonces sí tenemos una brecha de género, digamos, como de deserción en la formación y a veces también en el trabajo entre mujeres en edad reproductiva. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que considerar como estas condiciones para entender cuál es el lugar de las mujeres, cuáles son las oportunidades y las dificultades que siguen enfrentando para poder desarrollarse como académicas en el campo de las ciencias antropológicas. Bueno, entonces, bueno, aquí, digamos, esta es una lámina en la que recojo algunas de las, digamos, de las formas con las que se ha considerado el trabajo de las mujeres en la producción científica de las ciencias sociales. Por un lado, tenemos un enfoque que lo que busca es mostrar quiénes son esas mujeres, son un enfoque más biográfico, de quiénes son esas mujeres que han quedado por diferentes razones marginadas del registro histórico, del reconocimiento público, etc. Por otro lado, tenemos un enfoque que junto con eso, junto con el rescate biográfico de estas personas, de estas personajes que han podido aportar claramente al conocimiento científico, analizan también cómo ha sido su participación en los espacios donde se produce el conocimiento científico y han podido revisar cuáles son esos factores que permiten su acceso o lo obstaculizan para poder, digamos, generar su conocimiento, generar su producción científica y qué, digamos, qué reconocimiento, qué estatus han alcanzado en sus campos y en sus profesiones. Un tercer enfoque que ha estado como revisando la producción de las mujeres en la ciencia busca, pues, averiguar, ¿no?, de qué manera las ciencias, sobre todo las ciencias exactas, definen la naturaleza de las mujeres. Esto
nos puede sonar raro, pero ha habido, digamos, hasta hace relativamente poco, ha habido argumentos totalmente biologicistas y esencialistas que dicen que las mujeres no estamos hechas para ser científicas, o no estamos hechas para ser ingenieras, o nuestra naturaleza no nos permite ocuparnos de tal o cual campo del conocimiento. Y en ese mismo sentido, hay un enfoque más que también revisa cuál es, digamos, la naturaleza, pues sí, masculina de la ciencia, es decir, cómo se ha construido como un campo de dominio también patriarcal, ¿no? Como un campo en donde encontramos poderes, encontramos contradicciones, encontramos también, pues, espacios, digamos, de control que han estado básicamente a manos de los varones. Ya, entonces, estos 4 enfoques se pueden complementar con 3, digamos, ejes transversales, ¿sí? Que dan también como una lectura, digamos, atravesada a estos enfoques. Uno lo podríamos llamar conservador, que es este que les decía, ¿no? Este que dice, pues las mujeres no son científicas, las mujeres pues a lo mejor se entretienen un ratito con esto, pero realmente su vocación, su naturaleza las lleva a otras, digamos, ocupaciones, a otros intereses, a otras interrogantes. Luego tenemos otro enfoque que también es transversal y puede, digamos, verse en cada uno de los que acabo de referir antes, que sería el que podría llamarse liberal, ¿no? En ese lo que se ve es, bueno, ¿por qué no están las mujeres en la ciencia? Y habla pues más bien de los obstáculos estructurales, es decir, la falta de acceso pleno a la educación, a un trabajo, a los ingresos. Y bueno, este es el enfoque que en algunos casos ha sido como la base para las acciones afirmativas de inclusión, reconocimiento y oportunidades específicas. Y luego hay un tercero que se considera como radical, ¿no? En este enfoque, en este abordaje, digamos, en esta concepción holística, lo que se afirma es que no solamente hace falta tener más mujeres científicas, sino que también hay que deconstruir o por lo menos tener una mirada crítica a la forma en que hacemos ciencia. Es decir, cómo vamos a tener realmente una inclusión de las mujeres en la producción de conocimiento si no revisamos cuáles son los mecanismos que han sido también patriarcales de construcción de ese mismo conocimiento, en sus preguntas, en sus estructuras, en sus prioridades, en sus métodos. Entonces, bueno, la idea es que, digamos, cuando vemos la participación con este enfoque, la participación de las mujeres, con un enfoque de género en la producción de la ciencia y en la producción del conocimiento dentro de los campos sociales, vamos a encontrar pues, que se asocia un poquito más a ese tercer enfoque transversal radical, en el sentido en que las mujeres científicas sociales que se preguntan no solo por la realidad, sino que hacen una práctica, llamémosle, situada, es decir, desde su condición de mujeres, independientemente de cuál sea esta, vamos a ver que hay varias, pero que cuando tú te preguntas por tu práctica profesional, desde, bueno, a ver, y el poder estar yo donde estoy, ¿qué supone para mí como mujer? ¿Qué supone para el medio en el que estoy que yo sea una mujer, que puedo ser una mujer privilegiada o una mujer que viene como de sectores no tan favorecidos, o puedo ser una mujer profesionista, o a lo mejor alcancé a llegar aquí porque mi padre o mi esposo o mi compañero abrió la brecha y yo iba con él? Entonces, bueno, en ese sentido, la práctica, digamos, académica en las ciencias sociales de las mujeres sí ha venido como a desplazar algunos y a hacer visibles algunos de estos, como algunas de estas preconstrucciones
de género en el campo de las ciencias sociales. Entonces, uno es, bueno, pues como en otros campos, las ciencias sociales también son son ámbitos, perdón, en donde predomina la hegemonía masculina. O sea, hablamos de los padres de las disciplinas sociales, hablamos de los padres de la antropología, de los padres de la historia, de los, así, bueno, nunca hablamos de las madres. Bueno, sí hablamos, pero no en esto, ¿no? Después, esta práctica también, pues ha señalado que pues hay una serie de barreras objetivas que hacen que las mujeres no tengan digamos, un protagonismo en ciertos temas de investigación. Es decir, podemos hablar y estudiar fenómenos sociales y no preguntarnos dónde están las mujeres o asumir que lo que estamos observando en un fenómeno social, en una época, en un contexto, es igual para hombres y mujeres. Es decir, lo que la práctica académica de las mujeres con perspectiva de género ha mostrado en las ciencias sociales es que las construcciones teóricas y metodológicas en muchos casos han dejado fuera a las propias mujeres y que es necesario volver a revisarlas para hacer nuevas lecturas, para entender la sociedad desde todas las aristas que la componen, empezando por la vida, digamos, el posicionamiento, la experiencia de vida personal y colectiva de personas sexuadas como somos, pues como somos todos y todas y todes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la práctica académica desde las ciencias sociales con perspectiva de género ha mostrado la importancia de hacer visible a las científicas, a las mujeres como tema de investigación y a las mujeres como parte de la sociedad, para que entonces pues podamos como hacer no solo el camino de construcción de conocimiento, sino también de comprensión de la realidad. Entonces, bueno, hoy, en este momento, en casi todas las disciplinas sociales tenemos académicas feministas. Y eso nos ha permitido, como colectivos académicos, pues empezar a discutir nuevos paradigmas teóricos, nuevos instrumentos metodológicos, nuevos hallazgos de conocimiento, nuevos instrumentales para la comprensión de las problemáticas sociales, nuevas herramientas metodológicas para construir y deconstruir conocimiento. Y en ese sentido, pues cada una de estas aportaciones ha permitido mostrar esta, digamos, primacía masculina en el ámbito de las ciencias sociales y también, al mismo tiempo, ha mostrado cómo nuestra idea de sociedad tiene también, pues, en general, unos rasgos sexistas, racistas y clasistas que van como marginando el conocimiento de grupos sociales que a veces son tan importantes como más de la mitad de la humanidad, ¿no? Y pues como en otros campos de conocimiento, pues esta práctica nos ha hecho ver que el conocimiento social, ¿no? Las disciplinas de las ciencias sociales también tienen un origen, digamos, llamémosle occidental, tienen un origen colonial y esos orígenes pues tienen que ver con la forma en que entendemos teóricamente, epistemológicamente y metodológicamente los campos de conocimiento de las ciencias sociales y antropológicas. Bueno, entonces en el campo académico, lo que podemos decir así en términos generales es que las científicas sociales, las antropólogas, las sociólogas, las lingüistas, las historiadoras, las filósofas, han contribuido pues, a que se desarrollen diferentes campos de la ciencia, tanto en términos teóricos como conceptuales, como en hallazgos nuevos, porque al preguntarse otras cosas, al interrogarse desde distintas posiciones sobre problemáticas que ya se han revisado, por ejemplo, la historia.
Si nosotros pensamos en la historia con mayúscula, vamos a ver que lo que tenemos todavía es una historia como de monumental, le voy a llamar ahorita, una historia de héroes, ¿no? Nos la pasamos revisando en las escuelas, en los textos, pues qué pasó con los caudillos, los presidentes, los reyes, los dirigentes de movimientos. Y entonces las figuras femeninas en ese discurso histórico, pues son o las que acompañaban a estas figuras que casi masculinas, o las que por alguna razón también jugaron ese papel. Fueron reinas, fueron dirigentes, fueron cacicas, fueron lideresas de alguna manera y destacaron en esos procesos y entonces las miramos. Pero si desde una perspectiva, por ejemplo, de historiografía crítica, decimos, bueno, junto con esas guerras, junto con esos movimientos que a veces eran excepcionales, que duraban X número de años, pues había como un pulso latente, digamos, de la sociedad cotidiana. Es decir, la gente tenía que trabajar, tenía que comer, se relacionaba, se mantenía, los niños nacían, la gente se enfermaba, la gente moría, había una vida cotidiana y una vida colectiva y social, digamos, menor, que era la que mantenía las sociedades. De ahí era de donde se cobraban los tributos, de allí era donde salía pues los ejércitos cuando se llevaban a la gente, de allí era donde se extraían las riquezas, las casas de esa gente era la que se quemaba en las guerras. Bueno, en esa historia, que es la historia de la mayoría, ¿dónde están las mujeres? A partir de que nos preguntamos eso, las fuentes se leen de otra manera. La información se busca en otros lados. La idea que tenemos de la sociedad cambia y ya no pensamos como en Carlomagno o en Genghis Khan, sino pensamos, bueno, ¿y qué hacía una mujer cuando pasaba la leva y se llevaban a los hombres y se quedaban las mujeres a cargo de los enfermos, los ancianos, las casas, los hijos e hijas, los campos y los animales? ¿Qué suponía eso? ¿Qué aprendizajes, qué cambios en tu vida cotidiana tenían que pasar, además del sufrimiento, para que tu sociedad, poquita, chiquita que fuera, siguiera funcionando? Entonces, si nosotros desplazamos el lugar desde donde hacemos las preguntas hacia otros actores de la sociedad, también necesitamos otros conocimientos. Y en ese sentido, digamos, la práctica académica de las científicas sociales ha permitido ir revisando esto. No son las únicas, también ha habido, digamos, científicos sociales preocupados por la historia de quienes no tienen historia, de quienes han sido invisibles, de quienes han estado en los márgenes siempre. Pero esta mirada, digamos, feminista de pensar la sociedad y sus procesos en distintas etapas, en distintos contextos culturales y geográficos, es una aportación muy importante para entender quiénes somos y para entender cómo funcionamos y no funcionamos las sociedades. Entonces, bueno, y sin embargo, a pesar de esa gran importancia de la pregunta de conocimiento, situada desde la mirada de las mujeres que hacen ciencia social, seguimos observando que hay pues, mecanismos androcéntricos que se ven en, por ejemplo, cómo se dan los conocimientos públicos, premios, becas, nominaciones, publicaciones, etcétera. Cómo se mantienen los famosos techos de cristal, o sea, quiénes son autoridades y quiénes no. Cómo también se citan los trabajos de las mujeres, dónde aparecen y dónde no, cuáles son los textos que llevamos como clásicos en nuestras diferentes materias y dónde están en esos textos las aportaciones de las mujeres. Y con eso también, obviamente, pues vemos qué tanto hay o no esa visibilidad del quehacer y la importancia de lo que hacen las mujeres en las ciencias sociales. Entonces, bueno, cuando vemos esas barreras, ¿sí? Vamos a encontrar pues que
por un lado son barreras muy consistentes, son barreras que todas las que estamos hoy aquí y las que no, probablemente hemos experimentado en distinto grado. Pero estas barreras tienen que ver con la forma en que está construida la institucionalidad científica. En las universidades, en los centros de investigación, en los centros de enseñanza, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como el famoso techo de cristal que ya les he venido diciendo y que es un concepto que salió pensado como para la iniciativa privada, pero este concepto ha sido muy claro para entender cuáles son, les decía yo, pues todas estas como dificultades que enfrentamos las mujeres cuando queremos tener poder, cuando queremos incidir en decisiones, en transformaciones, y cuando queremos también tener un reconocimiento en condiciones y retribuciones igual al que tienen por lo menos nuestros pares masculinos. Este techo de cristal famoso pues, se puede aplicar a todo tipo de ámbitos, desde, les decía, los ámbitos de los centros académicos, de los centros de enseñanza, de la idea general de lo que es y quién puede ser científico, y también a los indicadores de productividad y reconocimiento de las aportaciones en la producción científica. Entonces, bueno, este techo de cristal se reconoce como una barrera que está allí, pero que no vemos. En algunos casos está tan naturalizado que ni siquiera reconocemos que existe como tal, que es un problema. Y también es invisible porque pues, no hay ninguna ley que diga, si eres mujer, bueno, antes sí la había, ahorita ya no. Si eres mujer no puedes, al contrario. Todos nuestros marcos de derechos dicen que no importa nuestro sexo y nuestro género, tenemos los mismos derechos, pero la realidad nos devuelve todo el tiempo el dato de que eso no es así, ¿no? De que hay unas brechas de implementación entre los derechos estipulados y los derechos realmente ejercibles. Entonces, por otro lado, junto con el efecto del techo de cristal, hay un efecto que se llama el efecto Matilda, que ese es otro efecto, digamos que es una barrera que también se ha identificado y que es como el opuesto al efecto Mateo. El efecto Mateo es un efecto que se ha identificado en el ámbito científico, que dice que, bueno, que mientras más reconocimiento, más galardones, más, ahora sí que casi es como que dinero llama dinero, pues aquí reconocimiento llama a reconocimiento. O sea, una persona que ha sido como por alguna razón distinguida por su trabajo, que puede ser muy merecido, pero igual puede haber otros muchos que también tienen un trabajo también muy meritorio y no reciben esa posibilidad. Bueno, pero que mientras más te reconocen, más oportunidades te llegan. Más rápido publicas, más fácil consigues financiamiento para tus proyectos, más fácil encuentras asistentes, más fácil tienes como ofertas laborales y académicas, más público va a ser tu trabajo, tus ideas, etc. El efecto Matilda es el contrario y es algo que las mujeres ven mucho o enfrentan mucho justo por esas dificultades de género que les decía. Es decir, mientras, aunque tienes méritos, aunque puedes aportar, etcétera, como tu trabajo no es visible, como no se te reconoce, como tu tema de trabajo no es importante para los cánones generales, etcétera, pues menos oportunidades tienes de publicarlo, de tener acceso a financiamientos, de que se abra una materia en lo que te importa, de conseguir como alumnos y alumnas que quieran ser como parte de tus equipos de trabajo, etcétera. Entonces, junto con eso, el efecto Matilda también habla de, bueno, cómo entonces, ante estas dificultades de mostrar a las mujeres como las productoras de ese conocimiento, mucho de ese conocimiento acaba pasando como si fuera de hombres. Y eso sigue sucediendo. Es decir, en publicaciones, en ponencias,
en pues incluso en elaboraciones teóricas y conceptuales. Entonces, bueno, para ir cerrando esta primera parte, pues lo que vemos es que en las ciencias sociales es más evidente, pero de todas maneras, en cualquier campo, la construcción del conocimiento también es histórica y cultural. Es decir, aunque estemos hablando de las células, la idea y lo que sabemos hoy de las células no es lo mismo que sabíamos hace 60 años, ni tenemos las mismas ideas alrededor de eso. Es decir, la construcción de conocimiento es una actividad humana y por lo tanto está también como, ¿qué les diré?, guiada por nuestros tiempos, por las herramientas conceptuales, metodológicas, instrumentales que tenemos para ir avanzando. Y la construcción del conocimiento es un proceso dinámico en el que las interrogantes, las herramientas, las formas de trabajo, ¿no?, y hasta el objetivo que tenemos para construirlo pasa por el momento en el que se está construyendo. Es decir, pasa por lo que en un momento dado se considera como legítimo, como necesario, como importante. Entonces, en ese sentido, pues el conocimiento, como les decía hace ratito, pues también ha sido un campo para la construcción de conocimiento. El campo científico, la actividad académica, también han sido como espacios de poder, espacios de privilegio, espacios de control, incluso no solo laboral, no solo académicos, sino también epistemológicos y metodológicos. Entonces, necesitamos reconocer estas formas para entender, bueno, por un lado, estas construcciones que son patriarcales, pero que también son occidentales, coloniales, que también tienen como una centralidad en ciertos intereses y que, pues básicamente son androcéntricas, para entender entonces, pues dónde están las mujeres que hacen y han hecho ciencias sociales. Entonces, bueno, si reconocemos que así es, ¿no? Si reconocemos que también hacer ciencia es histórico y es cultural, pues vamos a encontrar que la práctica científica en ciencias duras y en ciencias sociales tiene una respuesta a su momento. O sea, a partir de dónde estamos, de qué estamos viendo, qué nos preocupa como sociedad, elegimos, en el caso de las ciencias sociales, elegimos dónde trabajar, con qué actores sociales, qué épocas, en qué temas. Elegimos también el instrumental, elegimos saber si vamos a trabajar en el campo de ciencias sociales con documentos o con personas, si vamos a salir a campo. Elegimos cómo vamos a entablar una relación con nuestro sujeto de investigación. En el caso histórico, incluso, bueno, pues ahí no es personal, pero en el caso pues de las ciencias antropológicas, estamos hablando con la gente con la que convivimos en el tiempo y en el espacio. Al menos momentáneamente, no estamos interpelando a Cleopatra, ¿no? Entonces, cada una de estas, digamos, elecciones y opciones tienen que considerarse dentro de sus propios conceptos, ¿no? Perdón, contextos. Entonces, bueno, es importante el contexto porque ese es el que nos da digamos, la base para hacer visibles y para fundamentar problemáticas de investigación, sujetos de investigación y también finalmente pues el análisis de procesos humanos. Entonces, en las ciencias sociales y en las ciencias antropológicas, donde incluimos también a la historia y a la arqueología, los campos de conocimiento también han sido espacios donde las mujeres han quedado como mimetizadas, ¿no? Donde el trabajo que han hecho y la materia, digamos, las materias de estudio, las mujeres en las materias de estudio y las mujeres en el trabajo de la ciencia social han quedado como mimetizadas en una experiencia más amplia.
donde la experiencia, donde la vida o la trayectoria o la vivencia personal y colectiva de las mujeres no se ha visto. No se ha visto y como les decía hace rato, más bien se ha naturalizado. Las mujeres siempre han estado, siempre han tenido hijos, siempre se han cuidado de las familias y pues bueno, pues ahí están. No son tan importantes como el rey o como el dirigente que se levantó en armas. Entonces, esta poca valoración del papel de las mujeres en la vida humana, en lo que las mujeres aportamos a la sociedad, en lo que nuestro trabajo ha hecho por la vida humana en distintas etapas, también se ha reflejado no solamente en lo que conocemos de la humanidad, sino en el trabajo científico, en las formas de entenderlo y de desarrollarlo. Entonces, esta parte es como el último nivel de invisibilidad que yo les decía, que es el de dónde quedaron las mujeres en los temas de las ciencias sociales. ¿Dónde quedaron las mujeres en la historia? Pues ya les di un poquito como un ejemplo para que se lo imaginen, pero ¿dónde están las mujeres en la arqueología? Hoy, por ejemplo, hace 4 años se instituyó en España, ahora es una organización, tengo el nombre, ahora es una organización internacional que se llama Paz Women y es una red en Facebook que se llama Red Paz Women. Y estas mujeres, pues es una red de mujeres arqueólogas que trabajan en Europa, en Estados Unidos y un poco en Latinoamérica, pero que hacen arqueología con perspectiva de género. ¿Qué significa hacer arqueología con perspectiva de género? Sí, pues vamos a las pirámides de Teotihuacán, o vamos a Toniná, o vamos a Palenque y decimos, bueno, ¿y aquí qué con el enfoque de género, no? Pues lo que ellas, por ejemplo, en este caso, lo que ellas dicen es, bueno, es que la arqueología tradicional ha invisibilizado a las mujeres, las ha estereotipado. O sea, tenemos la escultura de Nefertiti, pero no sabemos qué hacían las mujeres en el Egipto antiguo, porque no hemos preguntado a las fuentes, no hemos preguntado a los frescos de las pirámides, digamos, al vestigio arqueológico, ¿dónde están las mujeres? Más que un poco en la cerámica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ellas promueven, estas mujeres arqueólogas feministas, promueven lo que ellas llaman redes y complicidades de gestión e investigación, para que sus resultados empiecen a dar luz sobre quiénes han sido las mujeres en el pasado de la humanidad. Y lo que ellas dicen es, bueno, nuestros resultados de investigación no siempre van a estar en un museo, no siempre se van a ver en una vitrina o en una exposición temporal así fantástica, con un catálogo publicado en un libro de fotografías a todo color, ni tampoco a lo mejor los resultados de nuestras investigaciones van a ser importantes para un punto de destino turístico, ¿sí? Pero digamos, nuestra preocupación como arqueólogas con esta mirada de género es ver, bueno, ¿qué hace nuestra disciplina? ¿Qué practica nuestra disciplina? ¿Qué dice nuestra disciplina sobre el lugar de las mujeres en la historia de la humanidad? ¿Dónde las estamos colocando? ¿Cómo estamos entendiendo nuestro pasado a partir de imaginarlo con hombres y mujeres en estas dinámicas, ¿no? Y entonces ellas lo que dicen, por ejemplo, para darles este último ejemplo y seguir adelante, es que tenemos que buscar en los vestigios arqueológicos los rastros de las actividades que sostienen una sociedad. Y esas actividades pues, no son la coronación de un príncipe, ¿no? Son actividades cotidianas, actividades pequeñas y actividades fundamentales que casi siempre han estado a cargo de las mujeres. Entonces, esas actividades son lo que esta red de Paz Women establece, son las actividades de mantenimiento, es decir, de funcionalidad, de reproducción biológica, el maternaje, el cuidado de las personas, ancianos, enfermos, etcétera, la preparación, el acopio de alimentos, la gestión de los espacios entendida como pues, todo el trabajo doméstico y, digamos, pues la casa, ¿no? El ámbito privado,
la generación de recursos no monetarios, de la producción artesanal, la producción para el autoconsumo, la producción, digamos, para la vida cotidiana, la socialización de los nuevos integrantes y las nuevas generaciones, y la transmisión cultural de los códigos de los grupos a los que estas mujeres pertenecen. Entonces, esta red de arqueólogas, por ejemplo, que es una red reciente, dice, bueno, tenemos que indagar estos vestigios para buscar esto. O sea, cómo vivían realmente la sociedad romana en la época de Nerón, más allá de tener un emperador loco que quemaba la ciudad cada vez que se ponía de malas, ¿no? Entonces, digamos, hay hoy unas preocupaciones en las científicas sociales ante la invisibilización de las mujeres como tema de estudio. Hay una preocupación que se traduce en la producción académica, teórica, conceptual, instrumental, de datos que nos muestran dónde han estado las mujeres, no solamente en los procesos sociales, sino también construyendo este conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, ahora no sé si hay comentarios o preguntas, veo muchos chats, pero no los he leído. Vamos a leer algunas preguntas, Paloma, o quien quiera de manera directa hacer las preguntas que están acá en el chat, o los comentarios, si lo pueden hacer a micrófono abierto, ¿está bien? Sí, mejor. Sí. Adelante, quien quiera hacer uso de la voz. ¿Nadie quiere? Ahorita se anima. Adriana Barrera, doctora Andrea Mena. Aquí hay, mientras se animan, aquí hay algunos comentarios. Paloma. Jorge Alejandro Velasco comenta que la biología no es una ciencia exacta. Alejandro Montaño comenta que justamente estamos hablando de eso, de cómo las ciencias duras, entre comillas, menosprecian a las otras formas de conocimiento científico. Jorge Alejandro Velasco comenta y pregunta, ¿quién es la mujer científica actual y vigente más galardonada y reconocida hoy en México? Esos son los comentarios que hay ahorita y después continuaría. Adelante, Corina. Bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ya que nadie se anima, bueno, decidí tomar la palabra. Antes que nada, agradecer por esta ponencia y en general, por supuesto, por el curso. Y bueno, tal vez añadir desde mi propia experiencia como científica social, un paso más que creo que nos están aportando las científicas sociales feministas, sobre todo en el campo de la antropología, del derecho penal, de la etnografía, ¿no? Pensando por lo menos en los campos con los que estoy más familiarizada, que es romper un poco también los paradigmas jerárquicos dentro del hacer ciencia, incluso entre mujeres. Y entonces, cómo en algunos procesos científicos se están involucrando a las mujeres directamente afectadas, los voy a decir de manera muy plana, haciendo referencia a algunas de las investigaciones en las que estoy o he estado involucrada. Yo en general trabajo el tema de mujeres privadas de la libertad, y digamos la aproximación clásica, incluso desde la criminología feminista, es ir a hacer las entrevistas y luego elaborar los productos científicos. Pero cada vez más estamos involucrando directamente a mujeres que están o que estuvieron privadas de la libertad en procesos horizontales de formación de comunidades de conocimiento, en el diseño de los instrumentos, en el planteamiento de las preguntas de investigación, en su aplicación y en el análisis y presentación de los resultados. Y lo mismo, quisiera comentar sobre una investigación que hicimos con mujeres cultivadoras de amapola en el estado de Guerrero, en condiciones de seguridad verdaderamente complicadas, donde no era posible ni ir a hacer investigación ni que las mujeres fueran, además estábamos en pleno COVID, pero entonces las mismas mujeres de la comunidad entrevistaron a sus compañeras, y eso permite dos procesos
proceso. Por un lado, por supuesto, el proceso de investigación per se, lo que estamos buscando como procedimiento científico. El segundo, romper justamente esas jerarquías entre qué es ciencia, quién la hace y cómo se hace. Y tercero, también se vuelven procesos de empoderamiento y toma de conciencia de las mismas mujeres, porque, y aquí relato lo que ellas nos comentaron, entran en procesos de escucha recíproco en el que pues antes simplemente no tenían tiempo para hacerlo. Y eso entonces creo que es parte también de nuevas formas de hacer ciencias sociales y de, insisto, romper esas brechas no solo de género, sino con un enfoque interseccional y de problematizar y enriquecer quienes hacemos ciencia. Entonces, bueno, nada más quería aportar esta pequeña experiencia, digamos. Muchas gracias, Corina. Adelante, Paloma. Muchísimas gracias a todos los comentarios. Yo no sabría responder la pregunta de quién ha sido la más galardonada, pero bueno, les voy a pasar un poquito a unas biografías para que podamos ir explorando algunos de estos, pues de estas trayectorias. Y bueno, en el comentario de Corina me parece muy importante porque efectivamente, bueno, cuando llegamos al punto de las antropólogas feministas y de las científicas sociales feministas, vamos a encontrar efectivamente pues una construcción de nuevos paradigmas y de nuevos métodos que tienden cada vez más al reconocimiento de que tu sujeto de investigación o sujeta de investigación también es productora de conocimiento. Y entonces, de que el conocimiento no es pues un conocimiento que quienes hacemos ciencia social construimos, sino que realmente es un proceso en el que intervienen diferentes actores, intervienen diferentes perspectivas y que solo así se puede entender. Entonces sí se ha ido desplazando poco a poco, todavía no totalmente, pero se ha ido desplazando esta idea de que la científica social o el científico social es quien conoce e indaga y pregunta la realidad y después construye su interpretación y genera una nueva información, sino que ahora efectivamente están como digamos, este descentramiento de los saberes, ¿no? Que los encontramos en diferentes momentos y que ahora necesitamos construir además espacios de diálogo horizontal y de intercambio de saberes. Pero bueno, vamos a ir como acercándonos a eso. Hay dos manos levantadas, si quieres las oímos y ya entro a esta siguiente parte. Nash y Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues mi comentario va más como, ahorita estaba reflexionando también como antropóloga de formación principal, ¿no? Y por ahí también lanzo la bolita porque tengo otra compañera antropóloga que estoy animando a hablar. Pues me pega bastante el tema, pero lo que quería colocar también acá son las diferencias a la hora de hacer trabajo de campo, ¿no? Los cuidados que debemos de tomar las mujeres por las condiciones biológicas que tenemos al ir a campo, ¿no? Que dentro de la antropología, pues evidentemente no podemos hacer trabajo si no vamos al sitio, si no compartimos en esta cotidianidad con las personas. Y generalmente, pues sí nos toca hacer trabajo de campo en zonas rurales, ¿no? En zonas alejadas de las urbes, aunque sé que también la antropología urbana pues es bastante fuerte, pero pues estos cuidados que debemos de tomar, ¿no? Desde los horarios, con quién hablas y no hablas, si tienes que ir acompañada o no, si hay que cuidar la forma de vestir o de dirigirte, que son también los contrastes que tenemos y que es necesario colocarlos, creo yo, esta tarde, porque no solo las antropólogas hacemos trabajo de campo. A mí me sorprende que cada día más dentro de las ciencias sociales el método etnográfico está como muy en boga, ¿no? Desde el área de la comunicación social, la psicología, etcétera, pero que sí tiene sus particularidades ser portadora de un cuerpo femenino y ser portador de un cuerpo masculino, ¿no? A la hora de los cuidados para hacer trabajo de campo. Y recuerdo muchísimo en el doctorado en Brasil, cuando estaba hablando con chicas, pero ellas eran geógrafas, ¿no? Y también coincidían con esta parte de cómo hay que ser cuidadosas, de si hablas o no hablas con el esposo mientras esté la esposa o no, ¿no? Y estos cuidados que son bien particulares de nuestras condiciones de género porque eso es lo que te permite o la aceptación o la negación de la entrevista, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nash.
¿Alguien más tenía la mano? Alejandro. Adelante. Sí, buenas tardes. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, Paloma. Creo que una de las cosas que también tiene que tomarse en cuenta es que la construcción de conocimiento, sobre todo en la última parte del siglo XX y lo que va del XXI, pasa y no nos damos cuenta o no damos el reconocimiento suficiente, sobre todo en las disciplinas sociales, por toda esta forma de, toda esta construcción de conocimiento que las mujeres, las feministas, han estado elaborando precisamente para ver estas partes que no son visibles y cómo la investigación social y la práctica social toma estas formas de nuevo apropiamiento de conocimientos sin darles el reconocimiento adecuado, ¿no? O sea, buena parte de lo que ha avanzado las ciencias sociales en estos primeros 20 años de este siglo y los anteriores del siglo pasado, se deben en buena medida a esta nueva forma de ver los campos científicos, las formas de trabajar que tenemos gracias al pensamiento feminista y que muchas veces no reconocemos, ¿no? Simplemente retomamos algunas de estas cosas sin darles la visión que merece. Muchas gracias. Y hay ¿Alguien? una intervención también de Patricia Coello. Adelante, Patricia. Gracias, Liliana. Pues es un poco como complementar lo que dijo Nashieli acerca del trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, conocí recientemente la historia dicha por el compañero investigador que iba a hacer con esta mujer el trabajo de campo. Pues era un trabajo pues de varios días donde muy posiblemente iban a estar incomunicados y definitivamente la chica, bueno, la mujer dijo que no podía ir porque su marido no la dejaba, ¿no? Su marido no quería. Entonces, y lo primero que la persona que me lo estaba contando me dijo es así, o sea, así de tonta, ¿no? Casi que a estas alturas del siglo XXI y decir esas cosas. Pero pues tampoco hay como muchos estudios de lo que les significa a las mujeres, pues esta amenaza contra la vida en pareja, ¿no? De la familia, de los amores, porque, híjole, o sea, de verdad tener que dejar nuestros sentimientos, pues también está cañón. Digo, no me lo imagino, afortunadamente no me ha pasado, o si me pasó no lo vi, que eso puede estar peor, ¿no? Pero sí es terrible, ¿no? O el caso de una mujer que quería estudiar un diplomado, y su esposo trabajaba o sea, bueno, trabajaba no aquí en Tuxtla, pero era maestro, entonces le había tocado lejos. Ella estaba con los niños, viviendo con los niños toda la semana, y este diplomado era el sábado, y entonces, y estaba el marido ahí, y literal, así enfrente de mí, el tipo le dijo, ay, no, pero yo no te voy a cuidar a los niños, ¿eh? Yo necesito descansar. O sea, él no ve a los niños toda la semana, y el sábado, él no le va a cuidar a ella, a los niños, que ya cuidó toda la semana, ¿verdad? Porque él tiene que descansar. Cuando ella trabajaba, ella aportaba, o sea, ella todo, pues. Entonces, efectivamente, le va sumando pues a este costo emocional y sentimental de las mujeres de estar participando en la investigación, ¿no? Muchas a duras penas pueden, digamos, como que cumplir el trabajo, digamos, in situ, ¿no? Ahora, irse de investigación, bueno, pues imposible. Esa era mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias. Cecilia. Pues Perdón. No, adelante. Yo digo que la última y luego al final. Sí, gracias, Liliana. Sale, Paloma. Cecilia, ahora sí, hasta que te vamos a escuchar por acá.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, bueno, como antropóloga también la experiencia que mencionaba Nash hace rato, pues estas dificultades que tenemos como mujeres en el campo, además de las que mencionaba, pues también las violencias y lo que nos toca estando en campo como cuidadoras y como mamás, ¿no? Todas estas dificultades también es importante señalarlas, las diferencias que se tiene en contraposición a los hombres, pero también la importancia de la antropología, de la perspectiva de género como eje transversal. Creo que es importante también mencionarla porque es importante ubicar que no es lo mismo entender el contexto social de la vivencia de los hombres y las mujeres. Esto creo que es importante y no solo en temas de reproducción o en temas específicos de mujeres, ¿no? Sino en cualquier campo, por ejemplo, en la antropología médica, ¿no? Todas estas experiencias de cómo viven las personas las enfermedades, es muy difícil también entender o lograr llegar a cómo las mujeres, además de tener una enfermedad, son cuidadoras y son cuidadoras de hombres que ni siquiera están enfermos, pero además tienen que tener o que alejar este cuidado de ellas para cuidar al marido o a los hijos, ¿no? O sea, toda esta complejidad de esta diferencia entre hombres y mujeres en cómo vivimos y cómo experimentamos las problemáticas, creo que también eso es importante señalar que desde la antropología también se está haciendo hincapié en tener esta perspectiva de género como eje transversal en las investigaciones. Era todo. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, porque creo que, además de que coincido totalmente, creo que me dan como pie para entrar a la siguiente parte, que es un poco a través de algunas trayectorias mostrar pues, qué ha sido este quehacer académico que ustedes ya encarnan, pero qué ha sido en tiempos pioneros. O sea, qué ha pasado con las mujeres antropólogas de 100 años para acá y algunas de las cuestiones que nos planteamos hoy, cómo se vivían y cómo se planteaban o no en diferentes momentos. Desde luego que el quehacer científico que realizamos hombres y mujeres pasa por nuestra vivencia sexuada. O sea, ahí sí no hay de otra. Como hombres o como mujeres entramos de maneras distintas a nuestra vida laboral, a nuestra vida profesional, a nuestro quehacer científico, si es el caso, y también como hombres y mujeres gestionamos de maneras distintas nuestra vida privada, ¿no? Las emociones, la vida familiar, la distribución del trabajo, de las tareas. Y bueno, así como ustedes mencionaban ahorita, pues sí, a mí también me ha tocado ver y observar cómo compañeras que tienen y colegas que tienen como pues unas trayectorias profesionales muy reconocidas y muy sólidas, también tienen pues unos problemas y contradicciones personales muy fuertes en donde viven violencia, en donde tienen que supeditar, digamos, algunas cuestiones personales o tienen que, como dirían, achicarse frente a la competencia profesional de sus propios maridos en muchos casos. Entonces, bueno, digamos, las contradicciones, las relaciones de cooperación, las relaciones de conflicto, las relaciones de poder, por razones de género, están imbricadas en el quehacer científico y están imbricadas en el desarrollo profesional, también en las ciencias sociales. Entonces, pues desde esa perspectiva les quiero comentar un poco algunas trayectorias que escogí como ejemplos que probablemente pues varias de ustedes que son antropólogas ya conocen. Espero que de todas maneras pues les sirva como esta mirada pues que les diré como selectiva que hice, y para quienes no han estado cerca puedan tomar estas breves biografías como los distintos momentos y las distintas proyecciones que tiene la construcción de conocimiento científico, social, desde las mujeres. Entonces, bueno, la primera biografía que escogí fue la de Eulalia Guzmán. Ella es importante porque fue la primera
fue una de las primeras profesionistas en la antropología que se titulara como tal. Es una mujer que nació a finales del siglo XIX, y tuvo una serie de encargos públicos, digamos. Desde el lado profesional me interesa destacar aquí cómo, bueno, Eulalia Guzmán se suscribe o se inscribe en la antropología mexicana, que está muy vinculada con la construcción del nacionalismo institucional en México. O sea, con toda digamos, todo el desarrollo desde la revolución de 1910 y la creación de instituciones y de esta idea de nación que hoy se está como desempolvando de nuevo, pero de esta idea de la nación mexicana. Ella fue una antropóloga funcional, digamos, a estas construcciones nacionalistas de la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, para su tiempo, pues también fue como la mayoría de muchas mujeres que se metieron en los campos profesionales, pues fue una transgresora. Fue una mujer que no se casó, fue una mujer que no tuvo hijos, fue una mujer muy criticada porque se decía que era como masculinizada. Eso también pasa con muchas mujeres que se dedican como al trabajo científico. De alguna manera, y mientras más lejos en el tiempo, pues el solo hecho de ser profesionistas ya era una transgresión. O sea, estabas rompiendo la reclusión doméstica para incursionar en el ámbito público, que era, y sigue siendo todavía en muchos casos, un dominio masculino. Entonces, bueno, ella, pues ella fue reconocida por los, digamos, los representantes del poder en estas épocas, y desde allí realizó su labor profesional en el campo antropológico en temas que tienen que ver con política pública. Y bueno, más allá de que veamos esta experiencia, sí quiero como dejarles aquí marcado que, bueno, la antropología mexicana ha tenido mucho que ver con las políticas públicas en el país, ¿no? Bueno, ella tuvo, bueno, todos estos cargos, pero se dedicó a la arqueología. En la arqueología, en materia arqueológica, trabajó con Alfonso Caso en Monte Albán y en la región de la Mixteca Alta. También hizo etnohistoria y también hizo trabajo de archivo, no solo en México, sino en otros países. Y bueno, uno de los, digamos, de los parteaguas en su trayectoria es que en 1949, a partir de una serie de datos documentales y de registros orales y demás, hizo una excavación en Ixcatiopan, en Guerrero, y señaló haber encontrado allí los restos de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, hay, digamos, ella se sirvió de herramientas metodológicas y disciplinarias diferentes a la arqueología para suponer que esos eran los huesos de Cuauhtémoc, es decir, recurrió a la historia oral, cosa que la arqueología en ese tiempo no hacía para nada. Recurrió también a los archivos, que en ese momento tampoco era como mucho la costumbre. Y bueno, al final encontró unos huesos, en Ixcatiopan se declaró así casi como heroína de la ciudad, de la ciudad, se le entregaron así como muchos reconocimientos, pero se constituyó una comisión científica que revisó esos hallazgos y determinó que los huesos eran de diferentes entierros y que incluso había huesos de animales, con lo cual, en términos como del medio académico, su reputación quedó dañadísima y fue después siempre como recordada como la viejita loca que pensó que había encontrado a Cuauhtémoc. Una lectura historiográfica, obviamente posterior, también nos hace ver que pues finalmente estamos hablando de una mujer que hace 70 años osó disputar, digamos, el conocimiento científico que trabajaba con símbolos nacionales. Es decir, era una mujer que estaba trabajando en arqueología, cosa que era un campo totalmente masculino, que estaba hablando de uno de los héroes nacionales y que también estaba reclamando de alguna manera un elemento, digamos, de reivindicación de lo mexicano,
pues, no autorizado, llamémosle así, no autorizado por el discurso científico, no autorizado en ese momento tampoco por el discurso político, y que recibió pues como una crítica y una cerrazón por parte de su gremio que no recibieron otros científicos que también hicieron cosas peculiares como reconstruir la ciudad sagrada de Teotihuacán un poco bajo la idea de las pirámides de Egipto, y eso nadie lo... Entonces, bueno, estas son algunas de sus publicaciones. Lo que podemos, digamos, pensar de la experiencia concreta de Eulalia Guzmán es que, bueno, el trabajo, digamos, con estos campos del conocimiento que tenían que ver también con los símbolos que sostenían el Estado Nacional, no eran neutros y necesitaban estar como sancionados, digamos, por el propio poder. Entonces, ella, de todas maneras, hizo un trabajo que aportó una serie de elementos para entender mejor la cobertura, los mecanismos de poder que funcionaban desde el imperio, bueno, en los pueblos mesoamericanos, desde el eje, digamos, de México-Tenochtitlan, y también las diferencias con Aridoamérica y en otras zonas del México colomino. Por otro lado, ella sí pudo y se interesó por las mujeres, ¿no? No solo desde la arqueología, también desde la política, pero empezó a hacer un trabajo a través del estudio de los restos cerámicos en términos de, bueno, ¿y quiénes eran las mujeres y cómo aportaban en la construcción de lo que podía haber sido el imperio o el Estado mexica? Entonces, en ese sentido, pues sí fue una científica que aportó al conocimiento arqueológico, a pesar de que este error, digamos, del descubrimiento de Cuauhtémoc le haya costado muy buena parte de su ¿cómo se dice? De su estatus público, ¿no? De su prestigio. Esa era la palabra, gracias, prestigio. Entonces, bueno, la arqueología, ya les comentaba hace rato de esta red de Past Women, pero la arqueología ha venido como también moviendo y desplazando sus lugares de interrogación para hacerse una autocrítica en términos de, bueno, ¿y de qué se ocupa la arqueología? ¿Sí? ¿De qué manera la arqueología también reproduce como digamos, estereotipos, reproduce prejuicios incluso, y sobre todo paradigmas de lo masculino y lo femenino? Entonces, en ese sentido, pues sí podemos pensar en Amalia Guzmán como una transgresora en muchos planos de la primera mitad del siglo XX. Entonces, el trabajo de campo en las ciencias antropológicas es como la herramienta fundamental. Y está marcada, como decían hace un momento ustedes también, pues está marcada por una serie como de condiciones, hoy son muy complicadas, pero de condiciones que implican, pues, estar cerca de tu sujeto de estudio, pasar largas temporadas de inmersión en un contexto social determinado, entablar una relación directa con tus sujetos observados, intercambiar y establecer bases de confianza para conocer cómo funciona y opera una sociedad, un contexto, una cultura determinados. En términos de la arqueología, pues también se requieren largas temporadas de trabajo de campo para hacer excavaciones, para hacer rescate arqueológico, para hacer catalogación, para hacer fechamientos, y en ese sentido estamos hablando pues de unas prácticas académicas que sí implican lo que ustedes mencionaban de estas
estos divorcios entre lo personal y lo laboral, y también de las condiciones particulares en que las mujeres pueden hacer ese trabajo de campo, ¿no? A lo largo del tiempo, pues sí ha habido muchas condiciones, digamos, en las que se ha buscado, por ejemplo, que las prácticas de campo, desde los años 60, por ejemplo, los grupos que salían a hacer prácticas de campo y las mujeres que hacían prácticas de campo rara vez iban solas, iban con equipos, ¿no? Ya después, en los 70s, 80s, hubo muchas prácticas de campo en solitario. Ahorita es un problema la seguridad del país y está habiendo otra vez pues la necesidad de protocolos de seguridad, no solo para las mujeres, ¿no? Ya tenemos lamentablemente, y lo digo desde el INA, pero en otras instituciones también experiencias muy dramáticas de desapariciones, de violaciones, de asesinatos de colegas, hombres y mujeres que salen a campo solos. Entonces, en ese sentido, pues sí, hoy ese es un tema muy, muy complejo. Se está abordando incluso en congresos y demás, pues esta nueva manera incluso de hacer trabajo a distancia, de hacer autoetnografías, de hacer trabajo colaborativo, de manera que la gente que pertenece a las áreas donde uno pensaba trabajar sea la que levanta la información, porque ya de por sí ahí vive. Ahorita busco la palabra, porque el otro día estuve en un seminario donde hablaban de esto, pero bueno, ya no sé dónde esté. Era net, algo así como la investigación en redes, en net, algo así, net. Bueno, en fin, net. Entonces, bueno, entonces, en ese sentido, pues también entender el trabajo que realizó Amalia Guzmán en un campo de conocimiento y una práctica académica muy masculinizada, en donde las mujeres no estaban como bien recibidas, porque ya eran un bicho raro que había abandonado su lugar asignado, básicamente su casa, y que se involucraban no solamente en lo público, sino además en lo lejano, ¿sí? Se involucraban en un desplazamiento digamos, personal, lejos de su casa, para poder hacer el trabajo. En ese sentido, pues, si pensamos en una mujer que hacía excavaciones entre los 30 y los 40 y que tuvo a su cargo expediciones arqueológicas en diferentes puntos del país, pues sí estamos hablando de una rara avis en términos de las mujeres científicas de su tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues pensar en Amalia Guzmán como una arqueóloga es como abrir un poquito la ventana hacia la importancia de tener más información que no, bueno, yo por lo menos no tengo, pero sobre qué han hecho las arqueólogas en nuestro país. Lo que conocemos de arqueólogas en el mundo, porque sí hay algunas biografías, es de mujeres que por alguna razón se lanzaron como a la aventura, o solas, casi nunca, pero o como parte de expediciones con sus padres, con sus maridos, en fin, y por alguna razón tuvieron ellas también un papel importante y hicieron descubrimientos que llamaron la atención del público. Pero en estas arqueólogas, sobre todo europeas y norteamericanas, iban a otros países, trabajaban, digamos, en los marcos coloniales, trabajaban en países colonizados, iban, digamos, a hacer un trabajo en escenarios de exotismo. Y ese no fue el caso de Amalia Guzmán. Ella trabajó en México, trabajó dentro del territorio nacional y trabajó también en el marco de las instituciones y las jerarquías académicas y educativas del país. Entonces, bueno, y esas razones, digamos, de haber hecho ese trabajo arqueológico que aportó muchas cosas y que tuvo como traspiés, que en el caso de Ixcatiopan, son las razones por las que su trayectoria profesional puede considerarse a un tiempo transgresora y como que aprovechó la oportunidad de su época como
pues como mujer y como profesionista, y también se enfrentó a las dificultades, los prejuicios y los estigmas de esa misma época, muchos de los cuales siguen vigentes. Entonces, bueno, a partir de esto podemos, digo, y voy a hacer una breve reflexión sobre la arqueología para pasar a los otros campos, ¿no? Hoy tenemos arqueología feminista. Eulalia Guzmán trabajó temas de mujeres desde partidos políticos, desde su militancia política, también se preocupó por las mujeres trabajadoras, pero nunca se declaró como feminista, ni se aproximó tampoco a esas agendas. Sin embargo, hoy tenemos ya pues una perspectiva de arqueología feminista, no solo en México, sino, les decía, como pues a nivel global, en donde digamos, los temas del instrumental académico con el que se trabaja, con el que se hace la práctica de la arqueología, están empezando a ser criticados y han sido como descentrados, ¿no? Y eso básicamente con una lectura de género, digamos, sistematizando un poco lo que ustedes han comentado hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, cómo el trabajo mismo tiene unas condicionantes sobre los hombres y mujeres que lo practican, cómo a partir de lo que se hace ahí, por ejemplo, hace como un año estuve en el homenaje de una arqueóloga y etnohistoriadora de Lina, que ahora es una mujer muy mayor. Ella era estudiante y quiso ir a una excavación y hizo la excavación con un arqueólogo que fue muy importante para el Instituto de Antropología, que se llamaba José Luis Lorenzo. En ese momento estaban haciendo una excavación en el Alto Balsas y ella dijo, pues yo quiero ir con el equipo, y ella contaba en ese homenaje que todo el mundo se burló de ella y que cuando llegó, bueno, la aceptaron en el grupo y demás. Estamos hablando de mediados de los 50. Ella tenía 20 años, una cosa así. Y cuando llegaron a la excavación, pues por supuesto no la permitieron entrar ni a los recintos funerarios, ni a los basamentos, ni nada. Y entonces ella decidió hacer su trabajo con las ofrendas de conchas y caracoles. Y todo el mundo se burló de ella, pero a partir de entonces empezó un trabajo sobre las ofrendas con artículos marinos en diferentes centros ceremoniales del país. Y bueno, ese es su campo de experiencia y es una maravilla el trabajo que ha hecho ella, ¿no? Entonces también en ese momento ella buscó, yo oigo como una interferencia, no sé si la oyen. Sí, sí se escucha. Sí, sí la oigo yo también. Ah, bueno, entonces no era mi máquina, gracias. Bueno, entonces a lo que voy es que varias de las arqueólogas de esas primeras generaciones tuvieron que buscar por razones de género, incluso su materia de trabajo. Hay otras que se ocuparon, por ejemplo, de códices, mezclando un poco la etnohistoria con la arqueología. Otras más también trabajaron profundamente y siguen trabajando en temas de ofrendas y entierros con materiales textiles. Y estas en su momento, cuando uno las escucha o tiene oportunidad de escucharlas, fueron elecciones que tomaron porque en ese momento eran las opciones que les permitía pues el campo de la práctica de la arqueología. Es decir, no se estaban metiendo ni con monumentos, ni con grandes piezas, porque eso, aparte de que pues, se veía raro que una chavita, jovencita, estudiante, se estuviera metiendo con grandes monolitos o con excavaciones profundas, pues era como tema de los hombres. Entonces fueron buscando esos elementos que no cuestionaran y no fueran competidos por sus compañeros varones para poder trabajar a gusto en las excavaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, si ustedes quieren, un poco anecdótico, pero también va dando cuenta de pues, cómo se tenían que ir adaptando a las condiciones y a digamos, a los espacios que realmente se les abrían. Bueno, estos son algunos datos de arqueólogas que fueron
muy importantes también en México, ¿no? Además de Eulalia Guzmán, varias de ellas extranjeras, y pero bueno, son como de las primeras arqueólogas de las que tenemos como huella de su trabajo y de sus aportes al conocimiento de las culturas antiguas en nuestro territorio, ¿no? Bueno, si pasamos ahora como a la antropología, digamos, social contemporánea, vamos a ver lo que, digamos, vamos a ver en las trayectorias que les voy a presentar, pues ahora sí que ya bien rápido, algunas de las aportaciones que las antropólogas y las antropólogas feministas han tenido. No me voy a detener mucho porque, bueno, estas son algunas figuras que han sido importantes, solo las quiero mencionar porque, digo, por ejemplo, hablando de las que han sido premiadas, la maestra Beatriz Barba recibió muchos reconocimientos, falleció hace año y medio. Ella fue, Ada Daloya fue otra de las primeras antropólogas que se titularon en nuestro país. Johanna Folhaber también, ella fue una migrante exiliada de la guerra en Europa, pero que vivió acá. Y bueno, luego tenemos aquí el ejemplo de Gertrude Blum, que ella no era antropóloga, fue socióloga, fue fotógrafa, pero es una figura que ustedes conocen muy bien porque pues se desempeñó sobre todo en Chiapas, y bueno, aquí tuvo un trabajo que habría que reflexionar con más cuidado en su vínculo con el pueblo lacandón. Ella vivió más de 40 años en San Cristóbal, fue la fundadora junto con su marido de Nabolom, que todavía existe, ¿no? Pero tuvo como un acercamiento social y, digamos, ecológico también con la selva en Chiapas. Y, bueno, era refugiada también de la guerra y estuvo trabajando, digamos, documentando la vida del pueblo lacandón que se veía pues ya arrinconada y amenazada por la modernidad, la colonización de la selva, digamos, la disputa por los territorios, ¿no? Entonces, bueno, ella murió en 1993 en San Cristóbal y pues es una de las figuras que proyectó, digamos, las realidades del pueblo lacandón al mundo, ¿no? No solo en México. El otro ejemplo que escogí fue el de Lourdes Arizpe. Ella también es una antropóloga de las más homenajeadas y de las más reconocidas, como preguntaban hace rato, y es de las primeras antropólogas feministas, es decir, que asume la militancia feminista como parte de su posicionamiento político en el quehacer científico. ¿Sí? Ha tenido como cargos internacionales y ha trabajado mucho sobre patrimonio cultural, sobre todo patrimonio cultural y material en México y en el mundo, pero aquí lo que vemos es una proyección, digamos, del campo antropológico a los foros internacionales y a los marcos, digamos, normativos que rigen el reconocimiento de los derechos culturales y de la diversidad a nivel mundial que México ha suscrito, ¿no? Estos son algunos de sus libros. Ella tuvo un trabajo pionero sobre mujeres, que es el de Las Marías en la Ciudad de México, y fue uno de los primeros trabajos de antropología social que se ocuparon de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me importaba como mencionarla. Después tenemos el caso de Marta Lamas, que también es pues antropóloga, pero también es periodista y también es escritora y activista. Aquí, bueno, lo que quiero destacar sobre todo es el trabajo desde el periodismo y las publicaciones periódicas con una perspectiva feminista. O sea, la revista FEM, La Doble Jornada, la revista Debate Feminista, los artículos constantes en Proceso y en El País, son algunos de los espacios en donde ella ha buscado poner algunos temas de política nacional que tienen que ver con los derechos de las mujeres, concretamente con el derecho a decidir, con el derecho al propio cuerpo, etc. Entonces, bueno,
El otro punto que me interesa destacar en el trabajo de Marta Lamas como antropóloga y es su activismo en el sentido de las organizaciones y la incidencia, ¿no? Ella fue fundadora también de GIRE, que se llama Grupo de Información en Reproducción Elegida. Es una organización de la sociedad civil que se ha dedicado a promover el derecho a la interrupción legal del embarazo y al acompañamiento de mujeres que lo requieren. También es fundadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que es una organización de la sociedad civil que impulsa, digamos, las agendas de género y las agendas feministas. Es fundadora de Semillas, del Fondo Semillas, que hoy por hoy pues también es un fondo, es el Fondo de Mujeres en México, que hoy financia a más de 160 organizaciones de mujeres con agendas de género en todo el país y que ha permitido, pues en ese sentido, el trabajo en territorio y en terreno en temas de cuerpo, territorio, diversidad, violencia, defensoras, etcétera. Entonces, bueno, me importaba recorrer aquí esta biografía como otro de los espacios en donde se han proyectado las antropólogas feministas. Bueno, también es una teórica del género, y esto ha permitido pues introducir, bueno, no esto nada más, pero introducir estos enfoques y discutirlos en diferentes espacios académicos e interdisciplinarios. En este también como canal quiero como traer aquí también el caso de Marcela Lagarde, que junto como antropóloga e investigadora ha sido también política. Ella fue diputada, pero ha sido una figura clave en temas del feminicidio. Es decir, cuando ella era diputada se creó la Comisión Especial de Feminicidio con el caso de Chihuahua y Ciudad Juárez, y desde allí pues ha estado trabajando en la incidencia para reconocer el feminicidio como delito. Y en ese sentido estamos hablando de otro campo de proyección de la antropología desde las mujeres. Estas son algunas de sus publicaciones. Es una teórica del género y del feminismo, también como filosofía, como práctica social, como teoría. Entonces, bueno, pues ella también es digamos, el trabajo de esta antropóloga también tiene que ver con la consultoría, y esta es otra parte de la incidencia en donde podemos ver el trabajo de varias de las académicas en materia antropológica, ¿no? En ese trabajo teórico, Marcela Lagarde pues también es una constructora de categorías, de instrumentos, de metodologías y de abordajes. Otro ejemplo pues es el de Meche Olivera. Ella pues murió hace muy poquito. Ustedes la conocen, pues es una figura muy reconocida en Chiapas. Ella fue parte de una generación muy importante de antropólogos en México que se llamaba, bueno, un grupo que se llamaba Los Siete Magníficos, que tuvieron un papel muy importante en el movimiento del 68, y se fue a vivir a Chiapas, trabajó también ahí con el Refugio Guatemalteco, se vinculó a los movimientos revolucionarios en Centroamérica, concretamente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y se fue directamente a trabajar con los movimientos armados en Guatemala y en Nicaragua. Entonces, bueno, pero también fue funcionaria. Ella fue directora de la Escuela Nacional de Antropología, es decir, tuvo una, ¿cómo se llama? Tuvo una trayectoria institucional y académica, ¿no? Meche, bueno, es también fundadora de organizaciones civiles, que este es como el otro ámbito desde el que podemos ver el trabajo de las académicas antropólogas feministas, y muy preocupada por generar pues una mirada de un feminismo que ella llamaba popular y radical. Entonces, bueno, pues el trabajo de Mercedes
se puede considerar muy importante en Chiapas y en Centroamérica, pero también en una línea de investigación cada vez más amplia desde la mirada de la experiencia humana y cultural de las mujeres de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, quería yo traer también esta biografía. Estas son algunas de sus publicaciones. Estas que están aquí las pueden encontrar todas en línea. Ahora, para cerrar, solamente quiero traer aquí 3 ejemplos de las antropólogas indígenas contemporáneas, porque las últimas décadas de mayor escolarización entre la población nos presentan hoy un panorama en donde la academia se nutre. Entonces, a partir del mayor acceso de mujeres indígenas a la formación académica superior, a la educación superior, tenemos hoy colegas que están construyendo sus propias historias, y eso nos lleva a revisar, reconocer y registrar otras formas de investigación que tienen que ver no solo con el trabajo colaborativo, sino ya con la autoetnografía y con la experiencia de vida propia como una forma de investigación. Y eso también genera pues un reto al centralismo y a la jerarquía académica, digamos, exógena. Entonces, en el caso de las antropólogas indígenas, vamos a encontrar primero una gran juventud, son gente muy joven, todas vinculadas a diferentes movilizaciones y agendas políticas de mujeres indígenas, de colectivas, y vamos, si podemos ir viendo su producción científica, vamos a encontrar unas aportaciones muy sugerentes e importantes para releer las realidades de la vida en la comunidad, de la construcción y la importancia de la identidad y pues de la lectura de los derechos y las contradicciones entre los derechos individuales y colectivos, ¿no? En estas trayectorias podemos encontrar hoy pues una demanda legítima por hacer escuchar la propia voz y por reclamar y denunciar que se hable por ellas. Es decir, estamos en un momento en que tenemos que revisar cómo abordamos el trabajo y el análisis de la otredad sin usurpar la palabra. Y creo que eso es algo como que quería yo dejar aquí como para ir cerrando. Entonces, solo les pongo aquí 3 ejemplos. Georgina Méndez, ella es chol y pues vive y trabaja en Chiapas. Ella ha trabajado mucho el análisis de lo que hacen las propias mujeres indígenas desde sus prácticas políticas, cotidianas, culturales y organizativas, como para digamos, un cambio en las miradas y los paradigmas con los que analizamos las luchas y las organizaciones de las mujeres indígenas. Ella es una de las principales digamos, argumentadoras en contra de lo que llama el ventriloquismo académico, es decir, basta ya de que hablen por nosotras. ¡Ay! ¿No están aquí las otras? Bueno, las otras 2 se las digo ya nada más. Eran, no sé por qué no se guardaron, era Liliana Vargas, que es una antropóloga ayuk, también es antropóloga en licenciatura y doctorado por la ENA, y voy a dejar de compartir porque ya se me acabaron aquí mis láminas, por la ENA, y ahorita doctorante por la Ibero. Ella trabaja sobre todo temas de comunalidad y violencia contra las mujeres. Entonces ha estado desarrollando una serie de categorías para analizar culturalmente cómo se produce y se reproduce la violencia de género en contextos culturalmente diferenciados. Y el tercer ejemplo que yo les ponía era el de Patricia Torres Sandoval, que es es estudiante de la maestría de antropología en el CIESAS. Ella es purépecha y también es militante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, de la Red de Abogadas Indígenas, de la Red de Abogadas y Promotoras Indígenas de los Derechos de las Mujeres en Michoacán. En estos 3 casos estamos hablando de mujeres muy jóvenes, de mujeres que están vinculadas a movimientos de mujeres indígenas, no solamente comunitarios, sino también internacionales. Y ese es otro plano del quehacer antropológico
que ha abierto la academia, digamos, a las preocupaciones y a los procesos de reivindicación de derechos, pues, de las actoras sociales. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muy interesante tu conferencia. Hay varios comentarios también muy interesantes aquí que, bueno, ya tenemos 2 minutos para concluir. Si alguien quisiera tomar si alguien quisiera tomar la palabra también para ir cerrando y, bueno, pues agradecerte nuevamente, Paloma. Aquí se ha hecho mención también de las literatas, fotógrafas, indígenas, videoastas que también hay, que Chiapas en particular en los últimos tiempos ha tenido pues una gran producción, ¿no? De mujeres indígenas fotógrafas y videoastas. También mencionan, bueno, excelente ponencia, te felicitan. Por otra parte dice, todo un referente, el estudio de Lourdes Arizpe. Considero que hace falta mencionar a Sara Lara y la doctora María Antonieta Barrón. Ambas han llevado a cabo un trabajo muy importante con jornaleras y jornaleros indígenas. Pero no eran antropólogas, pero sí. Sí, socióloga la primera y economista la segunda. Bueno, Mercedes Olivera, las arqueólogas mexicanas como Alicia Bonfil, además de realizar descubrimientos antropológicos en excavaciones, también realizan descubrimientos de gran valor paleontológico de fósiles de especies hasta entonces desconocidas, aunque no es su tema dominante. Por otra parte, María Cruz comenta que ahora que se mencionó el tema de cuidados, me pregunto si la identificación del primer signo concreto de la civilización pudo haber emanado de un hombre de ciencia y no de una mujer de ciencia. Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización. Es solo una idea suelta pensando en Margaret Mead. Con el hueso sanado. Ajá. Claro. Y para las investigadoras que hacen trabajo etnográfico, los temas se restringen en contextos de violencia. Imposible pensar en un tema sobre sexualidad, salud o violencia en los lugares dominados ahora por el narcotráfico. Jorge Champo comenta que acaban de negar una entrevista a una reportera de BBC porque el presidente de Irán pidió que se pusiera velo y ella se negó. Creo que el trabajo implica que cedamos a algunos requerimientos para lograr los objetivos. Y claro que ahorita en Irán hay un movimiento de mujeres contra el hijab, entonces yo también me habría negado, pero bueno, en solidaridad por lo menos. Han matado ya a 2 compañeras en la semana pasada, 2 chicas que se negaron que se quitaron el velo. Claro, sí, muy importante eso, ¿no? Y al final dice Karina González, entiendo que la perspectiva de género conllevaría a reelaborar la historia de las ciencias y revisar cómo se han construido los conocimientos en los distintos campos del saber, particularmente en el que nos desempeñamos en nuestro ejercicio profesional y como docentes de las asignaturas o materias que impartimos. Esos son los comentarios. Pues Paloma, te agradecemos mucho desde la Coordinación para la Igualdad, a través del cual se hace este curso. Pues queremos agradecerte y también quiero agradecer, cosa que no he hecho a lo largo de estas sesiones, a Luis García de la Universidad Virtual, que nos da todo este apoyo y sostén pues de las sesiones, el sostén virtual. Entonces también quiero agradecerle. Pues muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos por su atención, a todas, y gracias Liliana, gracias Nacheli, buenas noches. Buenas noches, Paloma. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, todo muy interesante. Buenas noches. Es por el tema de la exposición. Gracias. Gracias. Buenas noches.